Gente noble, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol Incorrecto. Venimos de los últimos programas correspondientes a la Eurocopa que tiene a España en la final del próximo domingo en Múnich. Nada más ni nada menos que España, otra vez en una final de un torneo internacional y demostrando hasta aquí que ha sido el mejor. Pero como les dije en el último programa respecto de la Eurocopa, falta la frutillita del postre que no tengo dudas se va a lograr. Y también venimos de un programa por Copa América con la Argentina, finalista de ese torneo, para defender el título que ostenta todavía hoy después de haberlo logrado en la última edición en Brasil, frente a Brasil, nada más ni nada menos, pero que también será tema para el próximo domingo, un domingo absolutamente futbolero, internacional con la selección de España y de Argentina. Antes de arrancar el programa de hoy, que va a ser referente al Atlético de Madrid, darle like, darle me gusta a los programas que consideren que así lo merecen. No se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por supuesto, el agradecimiento eterno a la cantidad de personas que se van sumando día a día a este programa. La verdad que me siento absolutamente feliz y contento y se ve que en el acuerdo o el desacuerdo de las opiniones se van sumando y el programa va teniendo o va encontrando en todos ustedes una referencia como para poder ocupar parte de su valioso tiempo en vernos. Y por supuesto lo que te dije, opinión, comentario, análisis tuyo es lo que estamos esperando para agrandar, para fomentar lo que tiene que ver con este programa. Saben que les contesto en todas las posibilidades que tengo a lo que me hacen llegar. Bien, dicho esto, mañana jueves es el día. Mañana, después de más de 40 y pico días de merecidas vacaciones y necesarias vacaciones para el plantel profesional del Atlético de Madrid, mañana jueves 11 arranca la pretemporada. Qué lejos quedó aquel 25 de mayo con el último partido, con tantas cosas por resolver, con tantas cosas que se sabía y se sigue sabiendo que tienen que modificarse. Lo que estaba bien, mantenerlo y potenciarlo y solucionar lo malo o flojo que se vio durante la temporada anterior. Arranca mañana una temporada que, como es habitual, gracias a Dios, desde la llegada del Cholo Simeone, tiene al Atlético de Madrid compitiendo en Liga, obviamente, 38 partidos, en la Copa del Rey, obviamente, en la Champions nuevamente, y en lo que será el final de la temporada en el Mundial de Clubes. Es cierto que es una pretemporada que, como siempre el Atlético de Madrid, como otros clubes grandes de Europa, tienen muchos jugadores en las distintas selecciones, siempre se arranca las primeras semanas con pesos pesados que no estarán en la disciplina. Pero en esta en particular, con Copa América y Eurocopa, esto se potencia muchísimo. Pero mañana es el puntapié inicial. Más allá de estas dificultades que les marco, no solamente por los jugadores que están en las competencias nombradas, sino que cuando finalicen el domingo, o los que ya finalizaron en estos días, todavía tienen que gozar de los 21 días de vacaciones previstos y estipulados y que corresponden. Por supuesto que yo sé que a cada uno de ustedes les mueve, les importa como prioritario los jugadores que se fueron, ya confirmados, los que teóricamente se irán y que el club necesita que se vayan
para sacarse una losa muy pesada de contratos que le marcan un poco la agenda económica y financiera para atraer a otros. Yo sé que en tu preocupación, en tu necesidad de ver caras nuevas que todavía no han sido confirmadas, que todavía están en negociaciones y que generan muchísima incertidumbre. No es oficial, pero vamos a darlo por hecho que Lenormand, jugador de la selección española, el cual tampoco, de confirmarse oficialmente su llegada, tendrá que disponer de sus merecidas vacaciones. Algunos jugadores cuyas negociaciones están mucho más cercanas para que lleguen, pero la realidad es que hasta ahora o mañana, cuando arranque la temporada, oficialmente no los vamos a ver. También tenemos Juegos Olímpicos de por medio, a punto de arrancar, que tiene a varios jugadores de la disciplina que seguramente vos querías ver y que el Atlético de Madrid y que el cuerpo técnico quiere ver, como Samu, como Giuliano Simeone, aunque se estima en este caso, por ejemplo, que seguirá a préstamo en algún otro club, si no es en Alavés, que parece que sí, seguro que lo quiere algún club de primera. Bueno, en este movimiento que yo sé que es la prioridad, porque los que juegan son los jugadores, valga la redundancia, mañana arranca una pretemporada, un periodo que va a tener para mí, un aditamento muy especial, muy significativo, que no digo que sea ni bueno ni malo, pero que será absolutamente diferente. Y que aunque parezca mentira, habrá que observar con detenimiento. Y que es nada más ni nada menos que se ha terminado una trayectoria de 15 años junto al Cholo Simeone del profe Oscar Ortega. Y que se ha terminado dentro de esos 15 años la decena de años que fue el preparador físico principal de la plantilla del Atlético de Madrid. Un profe Ortega que rápidamente ya está trabajando en México. Y el Cholo Simeone ha decidido que Luis Pinedo, quien estaba junto a Tevenet, el entrenador del Atlético B, sea el encargado oficial, cabeza de la parcela de la preparación física. Tevenet ya saben que se suma al cuerpo técnico, que ya integran Nelson Vivas como segundo, Bonvicino, Gustavo López, Pablo Bercellone como entrenador de porteros. Pero para mí, déjame decirte que es un cambio que no digo que sea necesario o no, pero es un cambio que no quiero comparar tan fundamental como la llegada o la salida de los jugadores, pero para este cuerpo técnico, para esta forma de trabajo, para el Cholo Simeone, será una etapa muy nueva, donde ya no estará alguien que yo puedo aseverar que de todo el cuerpo técnico a lo largo de su trayectoria como entrenador era el número uno. No solo de la parte física, sino que era el uno de todos los que están y que alguna vez hemos conformado ese cuerpo técnico. Lo hago hoy, un día antes, porque creo que es cuando corresponde, hablar de algo que a mí me resulta importante, porque lo he vivido, porque sé lo que significa la parcela física para el estilo de juego de Simeone, más allá que se cambien las tácticas, las maneras de jugar, más allá que cambien los jugadores, pero sí lo que pretende el técnico de la parte física de su plantel. Lo hago hoy porque he leído bastante cuando se confirmó oficialmente de la salida
de Oscar Ortega y consecuentemente que el Cholo Simeone designó a Luis Piniedo como preparador físico principal. Es razonable porque a todos nos pasa, en todos los órdenes de la vida, en todos los trabajos, cuando tenemos la fortuna, la suerte de estar muchos años en el mismo lugar y con la misma gente, se sufre la rutina, el paso del tiempo, ver las mismas caras, las formas, los gestos. Lo que hacías vos o yo antes caía simpático y ya después con tantos años con lo mismo ya no resulta tan simpático. El profe Ortega tenía una forma de ser, una forma de trabajar, una forma de actuar, una forma de manejarse. Que yo sé que desgasta, que cansa, pero que fue, es y hasta donde siga su carrera será absolutamente profesional, compenetrada. Y que además dio enormes frutos al Atlético de Madrid desde 2011 hasta la temporada que acaba de terminar. A tal punto dio tantos frutos que yo no recuerdo, y tengo años en el fútbol, de que una grada, no ahora en el último partido como homenaje, sino a lo largo de los años, gritara por el entrenador, por el segundo, en su momento que era Germán Burgos, normal, porque había sido un jugador muy importante en sus tiempos también del club, en una época muy difícil, con lo cual normal el reconocimiento, pero que la misma grada además aplaudiera y cantara por un preparador físico. Nunca visto. Ni siquiera si te preguntara a vos, rápido, ¿quién fue el preparador físico de España campeona en 2010 del mundo? Estoy seguro que no te sale en un minuto. Si yo me preguntara a mí mismo, preparador físico actual de la Argentina campeón del mundo, no me sale. Es decir, que el profe Ortega se ganó por derecho propio un lugar en el Atlético de Madrid. Se termina una etapa, porque las etapas se terminan, y ahora empieza la de Luis Piniedo. Y esto no es una defensa hacia el profe Ortega, que no la necesita de mi parte, ni un ataque ni una defensa hacia Luis Piniedo, que tampoco la necesita de mi parte. Pero sí traigo a colación lo que a veces seguramente lees. Un cafecito nunca viene mal, ¿no? Decía, viene bien para aclarar lo que seguramente has leído, has visto y has escuchado cuando se confirmó oficialmente la salida de Ortega y la entrada de Luis Piniedo. Y a mí me llamó poderosamente la atención, aunque quizás no tanto, ahora me contradigo, porque mientras estás, todos te palmean. Y cuando te vas, empiezan a sacar algunas verdades y muchas mentiras. Leí por ahí, yo he tenido relación con Luis Piniedo, obviamente, un tipo absolutamente macanudo, simpático, lo he visto trabajar, hemos compartido algunas reuniones familiares con la familia de Simeón, el resto del cuerpo técnico, con la de él, es decir, ha entrado en el clan Simeone, lo ayudaba en sus horas libres al Cholo para mantener su tremendo estado físico, atlético, ha tenido su campaña en el club inmaculada, todos hablan maravillas. Pero me llamó poderosamente la atención hace un tiempo cuando escuchaba y leía algunas referencias
para hacer una comparación que a mí me resultó de mal gusto, de quienes dicen conocerlo muy bien a Luis Piniedo y parece que tampoco, no tanto al profe Ortega. Por ejemplo, que los que lo conocen dicen que la plantilla con él se va a adaptar a los métodos modernos. Con Luis Piniedo, la plantilla va a adaptarse a métodos modernos, marcando que consideraban que el profe Ortega tenía métodos antiguos, que son estos métodos modernos desconocidos para la afición y sin antecedentes en la alta competencia. También dicen que haberlo subido a la plantilla superior por parte de Simeone es un acierto, que va a cambiar, insisto, la metodología de trabajo que traía el plantel, que siempre estuvo ayudando a sus entrenadores mientras estudiaba y después en los distintos equipos donde trabajó, que es una persona cercana, divertida en lo personal, puedo dar fe de eso, puedo dar fe, muy serio en el trabajo, también en lo que lo he visto en el Cerro del Espino, también doy fe. Obviamente doy fe con las distancias normales de no ser una persona con la que conviví, cosa que sí me pasó durante 15 años con el profe Ortega, ¿no? Que conecta muy bien con la plantilla, que no impone sus conceptos como obligación, sino que hace entender a sus jugadores que lo que necesitan. Es decir, que no es un dictador, y lo pusieron con letra grande. Es decir, todo esto que dicen que es Luis es lo que no era Ortega. Sin embargo, todo esto que dicen, yo sí lo vi en Ortega, que conectaba bárbaro con la plantilla y que tampoco los conceptos los obligaba, sino que les explicaba a los jugadores el qué y para qué. Como por ejemplo, en otro párrafo que tenía que anotado, quienes conocen a Luis, al profe, Luis Piniedo, lo bueno es el porqué y el para qué de las cosas, y que todo tiene un sentido por el cual te dice que lo hagas. Que es un obsesionado con los pliegues y la prevención de las lesiones. Vaya si Ortega lo era. Con el Juvenil A fue campeón. Los chicos corrían que no paraban. Bueno, en la plantilla del Atlético de Madrid, vaya que corría también, ¿no? Con el profe Ortega. Obsesivo con el trabajo individualizado a través de la fuerza y estudioso de la prevención de lesiones. El trabajo individualizado lo tenía el profe Ortega y el trabajo de fuerza ya se sabe lo que se trabajaba en el gimnasio, ¿no? Los periodistas que cubren el Atlético de Madrid pueden dar fe que muchas veces tenían que estar esperando porque se iniciaba el trabajo de media hora, 40, 45 minutos en el gimnasio para después ir al campo y ahí entraba la prensa para filmar los 15 minutos, ¿no? Su llegada, y acá esto es lo interesante, ¿no? Porque se arriesgan, ojalá que pase, por el bien del Atlético de Madrid, pero se arriesgan a que no pase. Su llegada hará matizar las lesiones musculares. Bueno, los futbolistas pedían y necesitaban un cambio. Lo dicen quienes no trabajaron con la primera plantilla. Estos comentarios son de gente que conoce muy bien a Luis Piniedo, pero que no trabajó con la primera plantilla. No importa quiénes. Pero ellos dicen que la plantilla pedía el cambio a gritos. Pondera la resistencia y la fuerza en función de lo que cada futbolista necesita. Lo he visto en 15 años con Ortega. Los estudios de grasa, pliegues y la báscula, díganmelo a mí o díganselo a Pablito Bercellone, cuando compartíamos en las concentraciones de pretemporada y Los Ángeles de San Rafael habitación, y el Pablo tenía la balanza en su habitación, con lo cual tenía que levantarse temprano porque los jugadores antes de empezar la actividad iban a tocar la puerta y entraban en la habitación para ir a la báscula. Dios mío, cómo se habla sin saber a veces, ¿eh? O por castigar a alguien que no te cayó muy bien, porque era un duro, obviamente, porque ponía límites. Y esto corre por mi cuenta, ¿eh? Le gusta el trote, correr, pero con un sentido. Si lo habré visto correr a él y hacer correr a los jugadores. Nada, yo sé que no es un tema para vos prioritario, quizás
permitime que yo te lo haga prioritario, o que por lo menos lo tengas en cuenta, pero no para calificar o para apuntar al profe Luis Piñedo, que me merece el mayor de los respetos. Y lo sé, una persona de bien. Y ya el hecho de que el Cholo Simeone lo haya elegido, nada más ni nada menos, después de tener al lado a su preparador físico, Oscar Ortega, 15 años, nada más ni nada menos, nada más ni nada menos, de haberlo tenido al profe Ortega como su profe personal cuando iniciaba su última temporada como jugador, sabiendo de sus bondades, sus calidades deportivas y sabiendo también su forma de ser, su forma de manejarse, sus nervios, sus tics. Sí, todo eso que ya conocemos. Y que pasó a la fama, o que pasó a ser tan mediático, producto de todo lo que se ganó y todo lo que logró del equipo. Y cómo la gente admiraba y los rivales sufrían, más allá de las bondades futbolísticas de los jugadores del Atlético de Madrid, tener que aguantarlos físicamente. Yo creo que va a ser un buen trabajo, estoy seguro, lo sé una persona de bien, lo sé un estudioso, lo sé un profesional. Insisto, si lo eligió el Cholo Simeone, tonto sabemos que no es. Pero quienes contaron y cuentan todo esto en detrimento de Ortega, creo que sin darse cuenta le han metido una losa tremenda al profe para que se le ponga los prismáticos y ver cómo se desarrolla físicamente y el tema de las lesiones, que ojalá no pasen, y que armaron una comparación que no tiene razón de ser por la trayectoria profesional en la elite del profe Ortega y esta primera experiencia en la elite que va a tener Luis Piñedo, porque estuve leyendo sus antecedentes y trabajó en preferente, en regional, en primera ref y en segunda. Es decir, será su primera experiencia en la alta competencia, en la elite. Y aunque les parezca mentira, y no digo que no lo vaya a hacer, que no lo pueda hacer, estoy seguro que sí, no es lo mismo decirle a De Paul o a Griezmann corre que a Niño o a Carlos Martín, o hasta el mismo Giuliano Simeone. Y esto no habla en detrimento de Luis Piñedo, a quien le deseo lo mejor, porque he tenido en nuestra relación, cuando nos veíamos y compartíamos, excelente, y lo sé de su trabajo, pero le han puesto una losa quienes creyeron o lo hicieron queriéndolo y tratando de defenestrar al profe, le ponen una losa bastante importante, que quizás sea yo el que le da demasiada importancia y no todos ustedes, porque obviamente lo que quieren es ver qué jugadores llegan. Y si en definitiva se termina de ir Saúl, Savic, Morata, y si vienen jugadores de nivel para poder competir, lo sé. Pero quizás lo ayude también el paraguas protector de Simeone, del resto del cuerpo técnico, y que el profe, ojalá, pueda pasar desapercibido mediáticamente y que haga una labor que, si alcanza el 70% de lo que hizo el profe Ortega en el Atlético de Madrid, habrá que aplaudir. Insisto, quizás te parezca raro este programa, hablando de la preparación física o de esta comparativa, pero creo que es justo y necesario para uno que se ha ido y que ha dado mucho y que obviamente el paso del tiempo desgasta la rutina, el verlo, la acumulación de lesiones, pero también de títulos, hizo que, más allá del aplauso final, muchos digan, menos mal que se fue. Y obviamente, quienes rodean a todo el trabajo del Atlético de Madrid provocan un profesional del calibre del profe Ortega
que a veces les resulte cansador. Yo lo puedo también dar fe, pero va emparentado con su responsabilidad y profesionalidad. Le deseo lo mejor a Luis Pinedo. No es fácil estar en la elite, no es fácil estar en el Atlético de Madrid en la primera línea, pero seguro que lo va a hacer bien, y no solamente estoy seguro, sino que deseo que le vaya bien. Y a los que a veces defienden a alguien porque lo conocen, pero más en detrimento del que ya no está, no le hicieron un bien, la verdad. Pero bueno, ya está, ha pasado. Nada, gracias por estar. No se olviden de suscribirse. Agradezco a todos los que lo vienen haciendo día a día. Me gustaría escuchar tu opinión, tu análisis de esto que te digo, tu pensamiento. Sé que es difícil a veces, para quien no está, opinar de alguien que has visto y has visto su desarrollo durante 15 años o 10 años en el Atlético de Madrid, y alguien que está por venir. Pero bueno, me gustaría que dejes tu pensamiento. No se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones y, insisto, dejen el comentario. Y el me gusta. Si el programa lo merece, el me gusta nos ayuda a crecer. Nos vemos en la próxima. Chao, gracias, gente noble.